uno de los ejemplos más típicos de miembros con extremo enroscado son los puentes colgantes, en donde usted tiene una estructura formada por unas grandes pilas Este es la viga del puente. Vamos a ponerla más gruesa para que la puedan distinguir enseguida. Digamos que esa es la calzada del puente, en donde va usted con tremendo vehículo, su Cadillac último modelo. ¿Cierto? Modelo 2023. Y entonces, esa viga de puente, dependiendo de la luz que haya acá, muchas veces se construye utilizando unos cables de los cuales cuelgan unos elementos verticales. O sea, aquí usted va a tener, por ejemplo, este cable, otro cable, ¿sí? Y menos que todos ustedes han pasado por el puente de Golden Gate de Estados Unidos, están cansados de pasar por allá y lo conocen perfectamente. Entonces, es simplemente para que recuerden esos bellos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas son las cargas de los vehículos, ¿cierto? Son las cargas. Y esta viga a través de estos cables hace que la luz de diseño no sea la luz total. O sea, si esto mide, por ejemplo, 60 metros de longitud, entonces la viga no va a fletar en esta forma, sino que a través de los cables que tiene intermedio, vamos a colocarle otro por aquí y otro por acá. Entonces, como ya tiene estos cables, él no va a fletar así como si fuera un puente libre, como si nomás el apoyo fuera este y este, sino que como está unido acá, entonces él va a fletar es así, en forma exagerada, ¿no? Pero es para que a uno como ingeniero estas exageraciones le permiten más claridad de comportamiento. O sea, es como si el puente, en lugar de tener 60 metros de longitud, tuviera, ¿cuánto? 15 metros. Pues, no, aquí tengo que 60 entre 6 y 10 metros. O sea, como si aquí tuviera 10 metros entre 3, 30, ¿qué hice yo? Aquí 60 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 entre 6, 10, ¿verdad? O sea, aquí hay 10 metros, 10, 10, 10. Entonces, esta viga, en lugar de diseñarla como si tuviera 60 metros de luz, yo la diseño como si fuera una viga continua con luces cada 10 metros. O sea, como si fuera algo así. Vamos a igualarlo aparte. Porque esto es lo importante del ingeniero. El ingeniero se ingenia cosas y entonces es como si aquí hubiera un apoyo, que sería este. Aquí otro apoyo del tensor. Aquí otro apoyo. Y así se dio. O sea que el puente realmente se está comportando como si fuera vigas de 10 metros cada una. Bueno, entonces, a lo que queremos llegar es que este cable, por la forma como está trabajando, es un elemento que trabaja 100% a tensión. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo tengo dibujado, tensión, ¿no? Son elementos que salen de aquí. Estos le están jalando hacia acá. Y para unirlos acá, que es el punto al cual queremos aterrizar, para unirlos allí hay que ingeniarse, esas uniones son bastante complejas. Dice, realmente son unos detalles constructivos que hay que buscar ingenieros mecánicos
con alta experiencia para poder definir exactamente las dimensiones, la forma, la manera de conectarlo, ¿sí? Pero en forma aproximada y lo que a uno le interesa, que yo me imagino que este elemento sería algo así. Ya en la parte de la unión sería algo así. Aquí va un tubo. Pongamos que esto fuera un tubo, sea macizo o sea hueco. Esta es la parte de acá arriba. Y aquí en el extremo, para unirlo, yo les debo hacer una rosquita. ¿Sí? Y para poderlo unir, ¿a través de qué? A través simplemente de una tuerca, ¿cierto? Para unirlo acá. Aquí no tengo me costaría mucho trabajo. Pero lo fundamental lo que quiero resaltar es que en la mayoría de los elementos que trabajan la tensión, así como elementos colgantes, o como estos elementos de los cuales les voy a hablar ahora en la flecha que tiene aquí a la mano izquierda, tienen elementos que trabajan 100% de tensión y para hacer la unión se utiliza lo que se llama unión con extremo roscado o miembros de tensión con uniones roscadas, unión con extremos roscados. A ver, yo quiero aquí hacer una pregunta. Bueno, y entonces, ¿qué importancia tiene, por qué el profesor trae a colación esto de unión con extremos roscados? A ver, ¿quién me dice por qué en este tema que estamos viendo de miembros de tensión resulta de interés este tema? Profe, por el tipo de estructura en donde se usa mayormente este tipo de miembros, que serían los tensores, contraventeo, las correas y las vigas con celosías. Además que los tornillos soportan más que una unión por soldadura. Muy bien, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de miembros de tensión? O sea, en cuanto se refiere a la manera como se conecta esta unión que estamos hablando. O sea, esto. ¿Eso en qué afecta? ¿Qué tiene que ver eso? Pero, a ver, continuemos. ¿Cuáles son los dos tipos de fallas que nosotros dijimos que existen en miembros de tensión? Fluencia y rotura. Fluencia y rotura. Fluencia y rotura. Entonces, de estas dos, fluencia y rotura, ¿cuál deberemos tomar en cuenta en este caso particular? La rotura, profesor. La rotura. La rotura, ¿por qué? Porque la rotura es donde hay reducción del área neta. Entonces, cuando usted va a unir un extremo y le hace rosca para poder colocarle una tuerca, aquí miren que el área se reduce, ¿sí? Mientras que el diámetro completo es este, acá el diámetro se reduce a un valor menor, que es un valor, digamos, K, ¿sí? Entonces, al reducir el área total a un área mucho más pequeña, pues por allí es por donde tiende a romper un tornillo, ¿sí? Entonces, el diseño de miembros con extremos roscados tiene como característica diferencial que su falla tiende a hacerse por los extremos, por los extremos. O sea, fallaría primero por fractura. Bueno, cambiemos la palabra rotura, ¿no? Realmente no me gusta, porque aquí igual fluencia es una rotura. ¿Cómo es que dijimos que era? Fractura, ¿cierto? Fractura. Bien. Entonces, acá, en este caso, el miembro tiende a fallar por aquí. Le vamos a volver acá rápidamente para ver la teoría.
Entonces, ¿qué, ¿están viendo el cambio, el tornillo que tengo acá dibujado? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué estamos observando? Bueno, aquí estoy dibujando un tornillo, ¿no? Pero realmente no tiene que ser un tornillo. Es un elemento largo, ¿sí? Hacia acá. O sea, aquí, así como lo dibujo acá, este es un elemento, tornillo larguísimo, ¿no? El extremo en que va con esa rosca, ¿ya? Entonces aquí se ve claramente que en este punto, este sería el área bruta, ¿cierto? Pero ya acá donde está la rosca, el diámetro acá es mucho menor, ¿sí? Es mucho menor que el diámetro acá. Y entonces es claro que por aquí no va a fallar. No va a fallar por acá porque tiene un área de resistencia mucho mayor que la de aquí. Entonces, por esa razón hay que hacer el análisis en este punto. O sea, aquí es como si el diámetro fuera acá. Entonces, cuál sería el área? Entonces, el valor de K se puede obtener con esta ecuación sencilla, ¿sí? Esta ecuación, una ecuación que se obtiene o se obtuvo de ensayos mecánicos, o sea, la forma como se fabrica esos tornillos. Para cada diámetro, y dependiendo si la rosca es fina o es rosca ordinaria, o sea, cuando la rosca es fina, esta rosca va muy cerquitica. Cuando la rosca es ordinaria, está un poco más separado estos resaltos, ¿sí? Lo uno o lo otro, para cada diámetro se estableció una ecuación, no sé quién será el sin oficio, que se le ocurrió calcular esta constante. Entonces, el diámetro efectivo con el cual debemos calcular el área es igual a D, o sea, el diámetro brusco, menos esto que digamos que sería, esto equivaldría a ¿qué? A la reducción por los orificios, hablemos así, aquí no hay orificios, sino reducción en este caso por el diámetro. Pero con esta ecuación usted calcula el valor de K y eso está tabulado. Usted se va a un manual de tornillos y ahí encuentra que para cada diámetro, si es rosca fina u ordinaria, entiende cuánto vale N y entonces calcula el valor de K y ya con el valor de K usted calcula el área K, o sea, el área reducida, ¿sí? Que será igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4. Pi diámetro al cuadrado, pero aquí el diámetro es K sobre 4. Con esa área usted se va acá y obtiene entonces la resistencia, ¿cierto? La resistencia será igual entonces a ¿qué? Igual a phi por el área neta por el esfuerzo FU de rotura, ¿cierto? El área neta ya hemos dicho que es igual a un coeficiente U por el área total. Pregunto, ¿cuánto creen que debería ser el valor de U en este caso? Tengan en cuenta qué es lo que significa, o sea, por qué existe el valor de U, el valor de eficiencia. ¿Cuánto creen ustedes que debería ser el valor de U en este caso? No, pero el de U, no es de phi. 1, profe. Este debería ser 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que el valor de U tiene que ver es con la eficiencia de la conexión, o sea, que también se sujeta. Para entenderlo mejor, siempre lo mejor es utilizar el ejemplo de un elemento angular. Ya hemos dicho que cuando usted une un ángulo, usted le coloca una platina de un solo lado, ¿cierto? Y entonces ahí usted conecta el tornillo. Entonces solamente uno de los dos elementos es el que queda conectado. Este elemento que queda libre, cuando usted lo tensiona, él tiende a vibrar. Entonces la eficiencia de este miembro, cuando la conexión no se hace en todos los elementos que conforman la estructura, hace que la eficiencia se disminuya y por esa razón existe el valor de U. U depende del tipo de conexión y por eso les dije, lo remití a una tabla de código en el título F. ¿De acuerdo? Entonces, acá en cambio, en este miembro, todo el elemento es uno solo, está conectado. Es como cuando yo uso platina. Cuando utilizo platina, hay una cosa, una platina
Una platina que usted conecta este elemento con este otro. ¿Sí? Entonces, la platina es esto. Esto es lo que es una platina, ¿cierto? Entonces, aquí usted coloca y ese elemento es eficiente y por lo tanto ahí el U vale 1. Aquí el U vale 1. Acá no, acá el U, acuérdense, vimos varios cálculos y oscilan desde punto 7 hasta 1, que hasta punto 9, ni siquiera llegan a 1. Bueno, el valor de phi sí vale 0.75 como elemento de fractura. Profe, entonces ¿Sí? como U vale 1, entonces el área neta es igual al área... El área neta es igual al área efectiva, ojo, al área efectiva. Porque área neta, bueno, aquí está, área neta igual a U. No, aquí, un momentico, aquí me equivoqué. No, recuerde que esto aquí está mal escrito, ¿no? Área neta no es igual a U por área. Esto es mentiroso. En la área neta dijimos que es igual a quién. Es igual al área bruta menos área de orificio, ¿cierto? Área de orificios. Y el área de orificio es la que depende entonces del tipo de unión, ¿verdad? Y el área que se utiliza en el cálculo es, entonces vamos aquí es donde cometí el error. Aquí es área efectiva. Así es la ecuación. Entonces recapitulemos y corrijamos. La resistencia a tensión por fractura es igual a phi por el área efectiva por FU, en donde el área efectiva es la que es igual a U por el área neta, ¿cierto? Y el área neta es igual al área bruta menos área de orificio. Entonces aquí ya hicimos la aclaración. Entonces, por esa razón, el U aquí vale 1. Bien, usted puede entonces calcular, óigase bien, usted puede calcular la capacidad de atención de los elementos roscados usando esta ecuación, ¿cierto? O sea, la ecuación de siempre. Phi Rn igual a phi por A sub E por FU. Entonces, donde A sub E es igual a U por A sub N, pero entonces como U vale 1, aquí el área neta es igual al área efectivo. Esa es la conclusión. Área neta igual al área efectivo. ¿Sí? El área neta se ve reducida necesariamente mediante esta ecuación. Bien, resulta que a veces esta ecuación no es muy práctica aplicarla porque usted cuando está calculando no sabe cuánto vale n, no sabe de qué diámetro va a escoger, aunque uno puede suponer un diámetro y ahí va tanteando. Pero con el fin de simplificar un poco el cálculo de estos elementos, simplemente dice, bueno, mire, este porcentaje está más o menos alrededor de 0.25. Aproximadamente, ojo. O sea, ya ellos han sacado un análisis estadístico de los valores de N y con eso miren cuánto vale K y cuánto representa. Entonces, ellos están diciendo que esto se está reduciendo más o menos un 25%. ¿Qué significa eso? Que quedaría, esto está quedando 0.75 el diámetro. O sea, como quien dice, la reducción del área neta es un 25%, ¿sí? Independientemente del diámetro, porque están tomando ya un valor promedio de este coeficiente que aparece aquí, de menos 0.9743 sobre n. Y entonces, siendo así, pues las cosas se nos simplificó más y entonces simplemente el diseño será que PU sea menor o igual a phi por 0.75, el área total del tornillo, o sea, el área bruta, o sea, porque esto es el área neta, por el phi vale por
el F. Con esta fórmula así de sencillita, usted calcula los miembros sometidos a tensión cuyos extremos van roscados. Ya sabe que el phi vale 0.75, de tal manera que aquí te queda 0.75 por 0.75. Haga mejor cuánto da 0.75 por 0.75. ¿Cuánto da? 0.56. B. Sería por el área total por el F1. Miren ustedes cómo se afecta, ¿verdad? Usted está indicando aquí que, no da igual, que el área se reduce en cuanto en el 56%, o sea, con el valor de phi, que es factor de reducción de resistencia, y con el 75% que corresponde al área neta, el área total de capacidad se está reduciendo en un 56 a un 56%, o sea, se está perdiendo el 0.44% de capacidad. Eso es un factor de seguridad que tienen las uniones. Y eso sin tomar en cuenta que el peso U ya tiene un factor de seguridad, ¿cierto? Porque el peso U tiene un factor de seguridad de más o menos 1.4. El 1.2 más el 1.6 te genera un factor de seguridad de casi 1.4. Por punto 56 pues todavía rebajas más la capacidad. Las uniones son elementos muy delicados que no se puede usted permitir el lujo de que falle. Y como las uniones no son dúctiles como los miembros en sí, entonces una unión que se parte un tornillo, pues te puede generar el colapso de un puente facilito. Entonces por esa razón los factores de aquí son más altos y hay que tener mucho cuidado. Ocurre, señores, que nosotros los ingenieros a veces creemos que cuando yo diseño la fecha ya está todo resuelto. Bueno, mire, esta fecha simplemente aquí utilice un HEA 400 y ya listo, eso está bien diseñado. Y acá use un HEA 300, listo, y ya ese es su planito, aquí mide tanto, aquí mide tanto. Pero resulta que cómo va a conectar. Mónica, te llamo, tengo de clase a las 10, ya te llamo. Disculpe que son llamadas de la universidad. Entonces, no señor, no es suficiente, tienes que mirar cómo vas a hacer esa unión. Ojo, cómo vas a hacer esa unión. Porque de eso depende la capacidad. Es decir, el elemento, una unión, una estructura casi nunca fallan. Las uniones metálicas, las estructuras metálicas, es muy rara vez que fallen por la sección en sí del miembro. Usualmente por un mal detallado, oígase bien, un mal detallado, o sea, mal dibujado, mal expresado, o un mal cálculo de la conexión. Ese es el punto vulnerable, es el talón de Aquiles de las estructuras metálicas, las uniones. Entonces eso hay que pararle tanta bola como el diseño mismo del miembro. ¿Sí? Esas uniones pues las veremos en capítulos posteriores, cuando después que veamos miembros a compresión, vamos a entrar al tema de las conexiones. Bueno, aquí por ejemplo está la tabla de la cual les hablaba, que está ahí en el capítulo de miembros de sección que les mandé, en donde para cada diámetro de nominal, ¿sí? Aquí para cada diámetro de está el valor de n. N dice hilo por pulgada lineal. ¿Qué es eso de por pulgada lineal? Simplemente esto, o sea, si aquí esto mide 1 pulgada, entonces yo mido cuántos hilitos, 1, 2, 3, 4, 5, entonces n vale 5. Ese es más o menos para que tengan una idea a qué se refiere el valor de n. Es lo que tiene por hilo. Y entonces está para rosca fina y para rosca dinámica y rosca fina. Entonces ya con esto pues están las fórmulas que ya les comenté. Y más adelante
creo que doy un momentico, aquí están los cálculos de cuánto resiste cada tornillo de tensión, ya con base en esas ecuaciones. Pero estoy viendo, no veo la última, ese último, ok, un momentico. ¿Dónde está la actualización de esto? O sea, ya a lo que les dije desde... Bueno, no la puse acá. Bueno, pero como ya les dije, entonces de que la ecuación única es esta, así que está, que como la puse tan, aquí está la ecuación. Dice, no obstante, los reglamentos establecen que para el caso de miembros redondos con extremos roscados, PU, puede tenerse con esta formulita. Está tan sencillita que por eso no la había visto. PU menor o igual a este phi RN, ¿cierto? Este phi RN. 0.75 por phi por FU por A sub D, independientemente de la rosca. AD es el área total, el área rosca. Bueno, ¿tienen alguna pregunta en esta parte? Entonces fíjense que cuando yo les digo a ustedes que, bueno, este es un tema sencillo, sí, sencillo, pero su aplicabilidad es grande. Imagínense ustedes el soporte de esas estructuras que les estoy comentando aquí, ¿sí? Mediante este extremo roscado. Cuando tengan la oportunidad de ir nuevamente, les eché el cuento, pero simplemente para indicar, cuando vayan a Montería, suban al puente metálico y miren el detalle esto, o sea, esto es una belleza, o sea, cómo hacer estas uniones, eso es toda una obra de arte, una cosa hermosa para nosotros los ingenieros, ¿sí? Y uno aquí examina cómo carajo está, porque uno piensa que esta rosca, ¿dónde está? Profesor, buen día, disculpe. Muy buenos días, dígame. Ingeniero, para preguntarle exactamente dónde está ubicado el puente. Lo que pasa es que tengo un viaje pendiente este fin de semana para Montería. Sí, el puente está hacia el sur. Acuérdese que cuando usted llega por la avenida, ¿usted conoce Montería? Sí, señor, pero tengo 2 años que no voy del accidente. No, es Padre Oriental, no. Cuando usted llega a Montería, hay una entrada que es por la avenida 40, la carrera 45, que es la que sale al puente, el puente concreto, ese famoso, ¿no? El colgante, que es un puente de concreto reforzado en sección variable, que conduce a la Universidad del Sinú. Ya. Entiendo. Pero ese es el puente de concreto. Hacia el sur, está el otro puente, que es el puente metálico. Son 2 únicos puentes. Un puente, bueno, no creo que le hayan cambiado color. Está ahí pintado de amarillo, ¿sí? Ese puente... Pero ingeniero, ese puente es nuevo, es metálico. No, inclusive fue primero que ese de concreto. Esos son puentes alemanes, los alemanes eran unas berraqueras, eso creo que era una herencia de la Segunda Guerra Mundial, esos diseños. Entonces, no, ese puente es viejísimo, simplemente le hicieron un mantenimiento, hace ya más de como 15 años, le hicieron un mantenimiento y le crearon le pusieron a un lado, le pusieron un andén peatonal, y ese andén peatonal, desafortunadamente, no sé qué les pasó a los calculistas, que yo no recuerdo si fue que no le pusieron a ambos lados, ¿sí? Entonces le generó, lógicamente, al colocarse en un solo lado, le genera una inestabilidad, y esa inestabilidad se tradujo en ¿qué? En vibraciones, en unas pequeñas torsiones. Yo no recuerdo cómo fue que lo resolvieron. Si le hicieron el otro andén peatonal, porque no tenían andén peatonal para pasar. Entonces, cuando vaya a ver, mírenlo, examinen, uno debe entrar en detalle. Inclusive, yo me bajé por acá para ver cómo se apoyaba ese puente en los pilares, que esa es otra maravilla. Son elementos chiquiticos, y ¿cómo caramba esto soporta? O sea, ¿cómo está este apoyo tan pequeño, que es un cojín,
de neopreno, un caucho vulcanizado de alta resistencia y de gran dureza, ¿sí? Que son capaces de soportar esas cargas tan inmensas en los puentes. O sea, esas son las cositas bonitas que nosotros como ingenieros, para mí los puentes quizás son de las maravillas, ¿sí? De las cosas más difíciles de calcular. Bien, entonces, muy bien. ¿Otra inquietud? Ingeniero, qué pena. Para decir, bueno, el puente tiene algún nombre, o sea, para yo ubicarme, porque de pronto, bueno, voy con amigos. No sé, como puente metálico, el puente metálico, yo, con ese y está hacia el sur. Donde Listo. termina la ronda del Sinú o donde comienza, ¿no? Depende cómo lo mires. Y si tengo la oportunidad de ir, obviamente le mando de la fotico para que la presente acá yo. Claro, claro. Sí, señor. Tenga cuidado, que no le vaya a pasar como a mí. Sí, señor. Okay. Se lo lleva la policía. No, no, imagínense cuando. Yo, hay cosas, digo, que me hago el gringo, bro. Sí, tiene que hablar un gringo bien fluido, yo. He inventado. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, digamos, esa es la teoría básica de miembros de atención. Ahora vamos a ver una aplicación. Ya una aplicación que le muestro, pues esa que hice del dibujo, pero vamos a hacerlo a un ejercicio que son de armaduras de techo. Entonces vamos aquí a trabajar. Vamos a mostrarles primero aquí en AutoCAD unos planos de una estructura real y de ahí vamos a analizar el diseño de un elemento roscado sometido a fuerzas de tensión. Pregunta, ¿están viendo ya el AutoCAD? Sí, profe. Perfecto. Bueno, son las 9:08, permítame 3 minuticos para ver un poquito de y nos vemos enseguida. Bueno, jóvenes, nuevamente aquí con ustedes. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, vamos a remitirnos acá a esta parte del dibujo. Aquí en planta, esta planta nos muestra la parte arquitectónica de una gran bodega, ¿sí? Una bodega que tiene aquí 16 metros de luz, o sea, distancia de apoyo de esta columna hasta aquí, algunos son 16 metros. Las cerchas, estas son las cerchas,
Están las cerchas que están dibujadas en rojo. Aquí se cercha, ¿sí? Y están separadas unas de otras 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros. Uno siempre en las cerchas trata de que las distancias sean iguales, ¿no? Para facilitar los cálculos, para facilitar la construcción. En ese sentido, afortunadamente, los ingenieros tenemos más injerencia que los arquitectos en cuanto se refiere a la modulación. Pero ya ellos también saben que deben procurar eso. En estos momentos estoy diseñando un par de bodegas en el Parque Industrial y Comercial de Sincelejo. Voy a mostrarle ahora que ya termina el diseño, de pronto en 15 días o una semana, los resultados. O sea, les voy a mostrar el proyecto completo, con plano arquitectónico, la solución estructural, las memorias de cálculo, el programa en el cual se diseña y los planos finales de diseño. Y eso es para construir. Vamos a decir, de pronto si aquí a diciembre se construye, pues es posible que, vamos a decir, es factible hacer una visita, o si no en enero. Bueno, yo creo que más bien en enero, que de pronto ya estemos entrando. Esperemos que Dios quiera que nos dejen entrar. Bueno, entonces, esta es la planta estructural. Mira, aquí dice planta nivel de cubierta, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, que son las correas, ¿sí? Estas son las correas que van de cercha a cercha, ¿cierto? Ya ustedes tienen que ir familiarizándose bien con eso. Aquí, por ejemplo, estoy señalando para esta cercha, estoy señalando un nudo, este nudito aquí, el punto este acá. Y entonces, ahí va un nudo, ¿cierto? Un nudo de la cercha. Y, o sea, miren acá, este es el corte transversal. En este caso estamos usando unas columnas. Para este ejemplo, uso unas columnas con celosía que nos va a servir de ejemplo para las clases futuras. Y esta es la cercha, pues una cercha esas que se construyen antes con una gran pendiente. Ahora ya se hacen con material más liviano y las pendientes son menores, pero igual se siguen usando dependiendo pues de las condiciones en particular. Entonces, cuando yo hablo del nudo, estoy hablando de este nudo. O sea, aquí esta es la correa que les estaba mostrando, ¿sí? En este caso son perfiles C. Ustedes miren que cada correa va en el nudo. Cada correa va en un nudo. Observen este detalle. Aquí debería ir una sola correa pero constructivamente no me sirve. No, entonces yo coloco una a este lado y esta a este lado, pero para efectos prácticos considero que aquí hay una sola carga, ¿no? Porque aquí sería P medio, y aquí sería en total una P. Entonces, para que tengan un poquito de claridad, un poquito de ahí, poco a poco nos vamos acercando al conocimiento de lo que es una cercha con todos sus detalles. Entonces aquí tenemos dos columnas, lo que uno llama la luz o distancia entre apoyos, uno lo mide de eje a eje. Aquí yo tomo la mitad del espesor de esta columna, aquí la otra mitad, y la luz es la que va de centro a centro. Tiene una altura esta columna de 9 metros, son altísimas. Hasta aquí. Y esta acá tiene una altura en la pendiente de aquí en la cresta, de aquí hasta acá tiene una altura de 4.36. Entonces, tenemos aquí los miembros de la cuerda superior, los miembros de la cuerda inferior y los miembros del alma o celosía, ¿sí? Esta cercha, por la forma que tiene, se llama una cercha tipo PRAC, pero es por la forma simplemente, la manera como están distribuidos los elementos. Tipo PRAC, P-A-R-T, doble T. Esta es una vista lateral, o sea, si nos colocamos desde acá, desde aquí, ¿qué miro? Pues lo que alcanzo a mirar son cada una de estas columnas, la pendiente esta y esta parte de abajo. Entonces, eso es lo que estoy viendo aquí. Este dibujo no es que esté mal hecho, sino que yo me basé, copié las columnas simplemente pues para que me orientara a ubicar la ubicación del resto de columnas. Bien, ahora vamos a ver de qué está hablando el profesor ahora. Entonces, aquí, ¿qué pasa, jóvenes?
Eh, voy a pasar esta diapositiva. Bueno, la otra parte que quiero que miren, que es importante bien, es lo que está en amarillo ya es el techo, ¿cierto? Es la lámina, la cubierta que va a utilizar. Si lo miramos de cerca, de lejos se ve como si fuera una sola lámina, pero si lo miramos de cerca, realmente es una lámina que va de aquí hasta aquí, se traslapa, miren el traslapo, lógicamente está encima de esta para que no se meta el agua y aquí esto se agarra con unos tornillos. Aquí se mete un tornillito. Cuando son láminas fibrocemento, se coloca un gancho. Se coloca un gancho aquí para agarrar esta lámina de acá arriba. O sea, se coloca un gancho así. O sea, el gancho sería, voy a ponerle, cuando son láminas fibrocemento, el gancho que se utiliza es así. Bueno, exactamente no está aquí arriba, para poder dar la vuelta. Me regreso aquí, y entonces aquí queda, y entonces aquí usted puede colocarle un tornillo, un amarre en esta parte. Pero la mayoría, cuando no son fibrocemento, sino son metálicas, que es lo que más se utiliza actualmente, entonces simplemente usted lo que hace es colocar acá un tornillo. O sea, no coloca este tornillo, no coloca este gancho, sino un tornillo que pasa de aquí a acá. Las láminas de las cubiertas ahora han evolucionado muchísimo, ¿sí? En material. Antes la que dominaba era el asbestocemento, después el asbestocemento fue cambiado por asbesto y no por fibrocemento. Y las láminas esas son láminas que tienen una determinada longitud y esas longitudes determinan la separación de estos nodos. Pero las láminas, oígase bien, tenganlo presente. Las láminas que se utilizan ahora son metálicas, galvanizadas, y son láminas que pueden tener el largo que usted quiera. O sea, usted puede mandar a pedir, vamos a medir cuánto tiene esta correa, este elemento aquí. Lo tiene aquí 9.44. Entonces usted puede mandar a pedir una lámina que tenga 9.50 de largo y si le va a colocar alero, pues póngale 10 metros. ¿Sí? Usted puede mandar a pedir esa lámina de 10 metros y se la traen así. Eso tiene una gran ventaja, que no tiene empalme, no hay peligro de que por ese tornillito se meta el agua, porque eso es lo que ocurre con las láminas de fibrocemento. Con el tiempo, por ahí se aflojan y se mete el agua. Entonces, últimamente se están usando láminas completas. Pero el hecho, óigase bien, el hecho de que esta lámina sea completa de aquí hasta acá, no significa que usted va a colocar solamente un apoyo acá arriba y un apoyo acá abajo. Que simplemente esa lámina se flecta. ¿Sí? Se flectaría, o sea, sería una viga trabajando con un apoyo de aquí hasta acá. Entonces, por eso van estos nodos y esta separación que va a haber entre un nodo y otro, de aquí a acá, esa separación la da quien, el fabricante. El fabricante te dice cuánto es la máxima separación dependiendo del calibre que tenga la lámina. Bien, eso pues son detallitos importantes que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. La idea es que al finalizar el semestre ya tengan muy claro lo que es una armadura y Dios quiera que podamos tener la oportunidad en el otro semestre que ya estemos vinculados y podamos asistir a esas obras como esa que les estoy comentando, porque esta obra debe estar comenzando ahora en diciembre y ya en enero debe ir bastante adelantada. Es una bodega muy bonita, muy bonita. O sea, ¿no? Ya las bodegas no se construyen así como un simple cajón, ¿no? Porque hacen parte de un entorno. O sea, todas las bodegas del parque industrial y comercial de Sincelejo son iguales.
se diseñó una tipo y una sola tipología, y las demás varían pues más que todo en las luces, en algunos detalles. El otro punto para culminar este cuento de las armaduras es que, mire, ahora se están utilizando este tipo de láminas. O sea, una lámina metálica de gran formato, que se llama una lámina autoportante. Ellas no necesitan apoyarse en ninguna cercha. ¿Está claro? No necesitan esta cercha, sino que ella solita, por su conformación, veremos pues cómo es en fotos, cómo es eso. ¿Sí? Ella tiene su capacidad para soportarse, y simplemente aquí hay que colocarle unas vigas canal de gran capacidad de carga, porque este elemento trata de abrirse hacia afuera, hacia acá, y va a generar una fuerza de tensión bravísima. O sea, aquí en estos puntos, vamos a colocar aquí. Aquí, esto cuando trata de abrirse va a generar una fuerza así. Genera una fuerza horizontal hacia afuera, de este lado y hacia este lado, ¿sí? Y esa fuerza horizontal que produce, esa fuerza H multiplicada por la altura de la columna, me va a generar unos momentos muy grandes en las columnas, ¿sí? Entonces, ese es el problema. No, el problema no es en los detalles importantes en este tipo de proyectos. Mucho cuidado, porque a veces cuando nos buscan, mire, que quiero que me haga el diseño de las columnitas de esta bodega, así le dicen a usted, quiero que porque ya esto usted no lo tiene que calcular, ya eso viene de fábrica. Eso es cierto, pero usted primero tiene que modelar esto, tienes que calcular cuál es la fuerza de tensión axial que se genera aquí. Inclusive los fabricantes también, algunos le dan esta magnitud de la fuerza, pero eso no significa que el trabajo suyo ya se minimizó, porque usted tiene que calcular toda la estructura completa con las columnas, con los mezanines, la cimentación. O sea, la cosa es complicada, porque usted tiene que modelar en su programa este tipo de elementos, ¿ya? Entonces, este tipo de cubierta autoportante, repito, no necesita correa, no necesita cercha, ¿ya? No es que sean muy económicas, de pronto facilitan el proceso constructivo. Eso lo trajeron aquí hace como 10, 15 años, trajeron una empresa mexicana y se llegó y se pegó. Nosotros tuvimos la oportunidad en un proyecto de Agrosabana, un proyecto de 10 bodegas, de que nos dieran una capacitación y del comportamiento de este tipo de estructuras. Y bueno, estas se han impuesto ya en el diseño, son muy comunes. Bueno, esto pues para que tengan idea de que cada cubierta depende de una cantidad de factores que pueden ser personales, de gustos, ¿cierto? Del arquitecto, del dueño, otro de costos, otro de rapidez. Hay una cantidad de factores que influyen en la selección del tipo de estructura que usted elija. Usted no diga, no voy a decir, ya esto está en desuso. No, señor. Mire, el año pasado, esta estructura, el año pasado me tocó hacer un rediseño para una estructura acá al lado de Invías. Ahí se hicieron unas 3 bodegas grandes, pero resulta que una de esas bodegas fue una que se desmontó en las bodegas Duro Cumplido, que están en la circunvalar del Maizal hacia Tolú, ¿sí? Ahí ustedes saben que hay un conjunto como de 10, 12 bodegas, 15 bodegas, muy bonita, y usaron este tipo de estructura. Entonces, una estructura esa la desmontaron y la montaron en otra parte. Entonces, había que revisar el diseño, ¿sí? Entonces, como ya había unas láminas preexistentes que tenían que, o sea, todo tenía que repetir este diseño. Teníamos que repetirlo y había que diseñarlo así, como está, y verificar que esa fecha efectivamente seguía siendo válida aún para las nuevas condiciones de diseño estructural que trae el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. Bueno,
con toda esta cháchara, creo que podemos entrar ahora a entender el problemita que ocurre aquí. Entonces, jóvenes, vamos a ver algo interesante. Ya saben que estas instancias se conocen. Voy a borrar esto aquí. Y vamos a centrar nuestra atención en una de estas correas. Ya ustedes saben que estas correas son las que soportan el techo, ¿cierto? Y transmiten esa carga que a los nodos. Entonces, dibujemos, por ejemplo, una de estas. Vamos a colocarle otro colorcito aquí en color que se vea. Ponlo en amarillo o en azul. Como en este azul. Voy a dibujar una carga puntual. Aquí un poquito grande. Voy a llevarla hasta aquí. Vamos a colocar las flechitas con fuerza que es. Bien, esa es la carga vertical P, ¿cierto? Aquí no puede estar bien el AutoCAD. Entonces, ahora sí, con esto voy a pasar mejor a la hoja de cálculo, al tablero, que es más práctico. Vamos a quitar esto ya. Y nos vamos a quedar con esto. ¿Están viendo nuevamente el cambio? ¿Están viendo la cercha? Desde la he copiado. Sí, está bien, se ve claro. Sí, profe, sí, sí, se ve bien. Bien, entonces, si la puedo bajar un poquito acá. Y vamos a dibujar la carga que teníamos al rato. Vamos a colocarle aquí un colorcito, a ver si cuento un color fuerte, un zapote. Y digamos que esta es la carga. Y entonces, ay caramba, pero... Bien. Entonces, aquí tenemos esta carga P que está actuando en el nodo. Cuando esa carga P llega al nodo, ella se puede descomponer en dos componentes usando simplemente la estática, ¿sí? Esta digamos que es la resultante y vamos a cambiar de color para que vean mejor. Y entonces las componentes rectangulares de esa fuerza serían una fuerza así y otra fuerza así. ¿Cierto? Podemos, si quieren, para recordar bien los principios, pues ya sabemos que esto aquí, yo lo que he hecho es dibujar el paralelogramo de fuerza. ¿Cierto? Entonces, esta es la resultante. Entonces, esta fuerza que la traslado aquí, esta fuerza, esta que está aquí la traslado acá, ¿cierto? Veo claramente que esta más esta me da esta resultante que es P. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Voy a volver acá porque veo que es más fácil para efectos de mostrar. Volvemos aquí a AutoCAD. Entonces, sí, definitivamente acá es mejor. Para efectos de mostrarles a ustedes
Otro colorcito por aquí será rojo, será aquí. Naranjado. Entonces, esta fuerza, yo la trazo aquí, perpendicular, y llega acá. ¿Cierto? Vamos a ver lo completo. Entonces, esta fuerza P la hemos descompuesto en esta fuerza que es una fuerza normal, ¿cierto? Perpendicular a la cubierta. Y la otra componente es una fuerza tangencial. Entonces este sería P sub n, esta P, y observen ustedes que este ángulo, ahora sí lo vamos, este ángulo que está aquí, es este mismo ángulo que está acá. ¿Por qué? Porque esta línea es perpendicular con esta. Y esta línea que forma este ángulo es perpendicular con esta. Entonces esos dos ángulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares y dos ángulos que tengan sus lados respectivamente perpendiculares son iguales. Entonces este ángulo, que es el que yo tengo de la pendiente del techo, es este mismo que está acá. De tal manera que yo, conociendo el valor de P, puedo saber cuánto vale la componente normal y cuánto vale la componente tangencial. Volvemos acá a la figura para hacer los cambios. Entonces esto que está, vamos a ampliarlo simplemente para que vean que este ángulo es ¿cuál? Este mismo. Entonces, esta componente, vamos a cambiarle de color, Entonces este será P sub n, o sea, P normal, y este pedacito de aquí es P sub T tangencial. Voy para que quede sea un poquito mejor ya en la parte de cálculo. Voy a limitarme a dibujar estas dos líneas. Esta de acá arriba y esta acá abajo, pues para efectos de ver el ángulo. Esto que estoy dibujando es esto. Y acá dibujo, esta es la carga horizontal que he llamado P, sus dos componentes, se llama P sub n normal, tomando un ángulo de 90 grados aquí, y la otra componente tangencial P sub T, ¿sí? Perpendicular. Y este ángulo que está acá es este mismo que está aquí, por lo que les comentaba. Entonces fíjense que en este triángulo, P es la hipotenusa, P sub n es el cateto adyacente, y P sub T es esta misma que está acá, P sub T, el cateto opuesto. Por lo tanto, el valor de P sub n es igual a P, cateto ¿qué? Adyacente, por el coseno
de teta y P sub T es igual a P por P sub T es cateto opuesto. P por el seno de teta. Bien. ¿Por qué es importante esto que estamos haciendo aquí? Simplemente vamos a ver acá. Nota gráfica en el Ducal se visualiza mejor. ¿Ves? Lo que ocurre aquí es que esta fuerza que está aquí, esta fuerza que está aquí, genera una componente normal que es la que produce flexión sobre este elemento. ¿Ya? Sobre este elemento, sobre esta correa. Miren que este es perpendicular al eje principal de este elemento, pero esta componente tangencial, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de empujar aquí el elemento. En otras palabras, vemos acá. Si esto lo miro en planta, aquí va la correa, vamos a dibujar la correita de otro color. Voy a dibujar abajito para que se vea. Voy a saber dónde va. ¿Sabes qué pasa? Que esta carga aquí es como si estuviera aquí y va a tratar de coger este elemento que está apoyado. Visto en planta tenemos lo siguiente. Digamos que esta es la correa, esta es una cercha, esta es otra cercha. Entonces, esta fuerza que está aquí, esta que está aquí, P sub N, es esta. Mientras que la otra es una fuerza que da aquí así. Entonces, este elemento que está acá, lo que va a tratar es, por un lado, ella, para este apoyo, entre un apoyo y otro, ella haría así. Pero esta componente va a tratar de empujar más, o sea, esto va a tratar de generar flexión. Es decir, vamos a ver si, yo creo que, no, yo creo que mejor, voy a llevarlo acá solito. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Tengo aquí una componente normal y aquí tengo una componente tangencial. Entonces, esta correa queda sometida a flexión normal por P sub N, pero esta es una componente tangencial que va a tratar de mover, o sea, ahora sí puedo, creo que quería mostrarle algo acá. Pero aquí lo puedo ver mejor. Estas cargas que llegan aquí, vamos a colocarla acá, va a hacer que esto va a trate de moverse en esta forma. ¿Sí? O sea, esta componente horizontal, que no estoy en AutoCAD, no estoy bien. Esta fuerza que está aquí, la componente P sub T, está con, ay. Sí, que tiene mucha sensibilidad aquí. Cosa cuando quiere. Así. Me parece que está estamos viendo lo opuesto. Entonces, esta componente es la componente tangencial. ¿Qué va a tratar de hacerle a este elemento? Torcerlo en esta dirección.
O sea, esto va a tratar de, ahora sí lo podemos mirar de acá, que definitivamente podemos manejar las dos situaciones. Entonces, esta componente aquí ya hace que vamos a dibujar dos correas. Vamos a dibujar esta correa y esta correa. Miren, lo que estoy haciendo aquí es porque es importante que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Cuando yo dibujo una correa, vamos a ver una correa aquí. Dibujamos otra. Y dibujamos otra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted aplica la carga aquí, esta correa va a tratar de fletarse en esta forma. Aquí está una cercha, aquí está otra cercha, y esta carga, que es la carga que se está transmitiendo en toda ella, va a tratar de que esto se flete así. Entonces, para evitar que se flete de esta forma debido a esta componente tangencial, entonces es que se le colocan unos elementos intermedios aquí, ¿sí? Se colocan un elemento aquí, otro aquí, dependiendo de la longitud que tenga, para que esto pueda generar una fuerza de tensión. Y lo que estoy dibujando acá, vamos a mostrarlo acá en el plano. Lo que estoy dibujando aquí son simplemente esto. Yo coloco de aquí a aquí, coloco este elemento, de aquí a aquí otro, de aquí a aquí otro, y de aquí a aquí otro. Disculpen que es que está, no sé por qué está tan inestable. Y puedo dibujar otro, de aquí a aquí, de aquí a acá. Sí, entonces estos son elementos independientes. ¿Ya? Esto. Entonces, con este tipo de unión, este elemento hace que ya esto ya no se flete en esta forma, sino que se flete de la siguiente manera. Se flete así. Dependiendo del número de tensores que usted coloca. O sea, esto, entonces usted le agrega, usted lo que hace es que le agrega aquí de correa a correa. Ahora sí podemos dibujarlo nuevamente acá. Creo que aquí me voy dando los dos para que salga mejor. ¿Sí? Aquí, entonces lo que hago es que para evitar que esto se flete así como hemos planteado, yo le coloco un elemento que une a esta con esta. O sea, vamos a colocarle otro color aquí, rojo. De aquí a acá. ¿Sí? Y otro, entonces, ¿qué pasa? Que este tensor que está aquí va a jalar hacia acá y va a evitar que esto se flete. Pero a su vez la carga que llega al otro nodo también va a generar el mismo efecto. O sea, esto que estoy colocando acá se repite en cada uno de estos nodos, ¿cierto? Entonces, digamos, yo comienzo con el nodo de abajo, con esta fuerza. Luego, este elemento tiene que jalar hacia arriba para soportar la fuerza de tensión que está acá. Aquí llega otra fuerza de tensión, entonces tengo que amarrarlo arriba con otro elemento que me aguanta la fuerza, de tal manera que ellos se van anudando. Entonces, estos tensores van de correa a correa hasta llegar al punto más alto.
De tal manera que las fuerzas estas se van acumulando. O sea, estas componentes tangenciales se van acumulando aquí, luego este soporta el doble, este soporta el triple, este soporta el cuádruple y este soporta el quíntuple. O sea, el elemento arriba está soportando todas estas componentes que se van sumando. Cada una de ellas va a tener, aquí va a tener una fuerza, digamos, T1, acá 2T1, acá 3T1, acá 4T1. ¿Por qué? Porque ellas se van sumando. Esa fuerza de tensión. Y para asegurar esto, lo que se hace es que se utilizan unas varillas y aquí se le aplica una pequeña rosquita, se le aplica una rosca y esas roscas son las que van a reducir el área de este miembro a tensión. Esto es lo que en resumen se presenta en este tipo de miembro. Permítame, ¿qué hora es? 9:47. Permítame si logro, si es que me acordé ahora de que precisamente en las bodegas que le estaba hablando, utilizamos ese tipo de solución y déjenme ver si logro, Dios mío, que tenga suerte de encontrar esa bodega. Bodega, aquí están, pero aquí está solamente la... Ay, tuve suerte, parece que es esta. Pero necesita haciendo apenas el detalle. Bueno, pero podemos... ¿Están viendo la foto? Sí, profe. Bueno, mire, yo creo que acá podemos complementar un poquito lo que yo quiero comentarles. Imaginemos que yo estoy en este punto, ¿cierto? En este punto está esta correa. Esta correa transmite una carga vertical. Entonces hay una componente que es tangencial que sigue esta dirección. ¿Sí? Aquí se genera una fuerza aquí y la otra que es la fuerza vertical. Entonces, si esta cercha solamente tiene los apoyos de aquí hasta aquí, esta correa va a tratar de fletarse en esta forma. Pero cuando usted le agrega un tensor aquí en la mitad y otro acá, entonces ya no se fleta así, sino que se fleta en forma de onda, ¿sí? O sea, la longitud de pandeo disminuye. Pero este elemento que está aquí es un tensor, entonces usted coloca un tensor de aquí hasta aquí, otro de aquí hasta aquí, no sé, que no los veo, no veo si los colocaron allí, no se alcanza a apreciar en la foto. Porque son elementos que van de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de hasta acá. Entonces, en cada uno va unida con tornillo y una rosca, hasta que llega al punto superior y ahí se devuelve hacia acá. Esos son los famosos tensores. Repito, los tensores van de correa a correa para absorber la componente tangencial que les dibujé y entonces toca diseñarlo para que soporten esas componentes. Yo pensé que estaba, vamos a ver si tengo, permíteme 2 minuticos más si tengo suerte de ver esta misma proyecto, pero en la bodega completa. Profesor, disculpe. Dígame. Profe, existen cubiertas que ya, digamos, ya prefabricadas que sean solamente para, digamos, para anclar y listo. ¿Cómo así? O sea, digamos que ya, o por decirlo así, se manden a elaborar con las medidas exactas, no solamente para colocar y ensamblar a la montura metálica. Claro, es que dependiendo de los procesos constructivos, usted puede, en el taller usted hace la fecha y la puede traer completica en una mula, ¿eh? Y no acá con una grúa la sube. Todo depende de las condiciones, sí, del tiempo que requieran. ¿Qué más? Sí, no, profe, yo le pregunté porque yo estaba un poco confundido. Lo que pasa es que por acá cerca de Majagual queda es como un tipo de bodega como de dulcería y demás. Entonces ellos tienen en la cubierta, o sea, la cubierta también sin cercha, pero el techo es como por partes, ¿sabes? Con láminas
esas van ajuntadas una después de la otra, una encima de la otra y así. Sí, por eso le hago la pregunta. Sí, por eso es que el profesor les mostraba las diferentes opciones, ¿no? Que hay láminas que son completas, otras que son colocadas una al lado de la otra, ¿sí? Y la autoportante, que es una sola lámina, que es, bueno, cuando digo una sola lámina, de un lado al otro, no significa que ya tenga todo el ancho de creo que 90 centímetros de ancho, ¿no? Pero va desde arriba hasta abajo formando el arco. Miren, aquí encontré la que les quería mostrar. Esta es la bodega de, ahí donde Alberto Ochoa, al lado de Invías, hay varias bodegas. Entonces, estas son las columnas que les estaba comentando, 2 pisos, aquí va la cercha. Esta es la separación entre una y otra, 6 metros para nuestro ejemplo, 6 metros. Aquí está la estructura y miren, aquí está claritico y gracias a Dios que así porque me quedaba insatisfecho con lo que le estaba mostrando. Entonces, estas son las correas, ¿de acuerdo? Que van de cercha a cercha y entonces, para que esto no se flete totalmente así en este sentido, miren, para que no se flete en este sentido debido a esta componente tangencial que ya les he comentado, entonces se colocan estos tensores. Miren, estos son los tensores que en este caso son una varilla de 3 octavos. Voy a mostrarle otras fotos, creo que hay unas mucho más ampliadas. Aquí ya se puede ver un poquito mejor. Aquí en este caso colocaron 2 tensores, ¿sí? Entonces este se puede fletar así, así y así. Y en el sentido vertical, así. Por eso es que las correas son elementos que están sometidos a flexión biaxial, o sea, una flexión en este sentido perpendicular debido a la componente normal y otra componente tangencial genera la otra flexión. Entonces, en el sentido normal, la luz de cálculo es la longitud que tenga la correa, o sea, la separación entre una cercha y otra. Pero en el sentido tangencial es la separación que tenga un tensor del otro, porque el tensor precisamente va a impedir que se flete totalmente así, sino que se flete por secciones. Vamos a buscarle otro dibujito. Miren, estos son contraventeos, y ya los contraventeos van de una cercha a otra. Vamos a ver si creo que tengo otros dibujitos mejores. Este está un poquito opaco. Estos son los tensores que les estoy hablando. Estos son los contraventeos que ya sea para ajustar contravientos una cercha con la otra. Aquí se ven mejores detalles. Estos son los famosos tensores que les quería comentar. Miren que ellos no son continuos. En el dibujo se dibujan continuos, pero ellos son discontinuos porque ellos van a agarrar de un elemento al otro. O sea, si el que está abajo está jalando, el que está arriba tiene que jalar en otro sentido. O sea, pongamos que este está de abajo, ¿cierto? Entonces, este abajo jala para acá. Entonces, este que está aquí jala en sentido contrario. Como está jalando entonces por tensión, por acción y reacción, entonces aquí va a tratar de flexionar así, entonces aparece este otro tensor. Entonces, en este caso se usaron 2 tensores por luces. Esa distancia no dice más de 2 metros, 2,5. Y acá está, mire, aquí se puede ver el detalle. Y creo que, vamos a seguir mirando. Aquí está. Ahora sí, ya estoy contento con lo que quería mostrarles. Mire que aquí pasa la varilla. Esa varilla, el extremo se le hace una rosca. Usted lo lleva a un taller y le hace la rosquita. Y en esa rosquita usted hace un huequito en el elemento, lo pasa y aquí le coloca la tuerquita. ¿Ya? Y en la medida usted lo va apretando pues, para que se mantengan, estas separaciones sean iguales. Esto es lo que es el tensor. ¿Ahora sí queda claro? Sí, profe. Sí, claro, profe, ya. La imagen ya ilustra mejor. Sí. Una foto habla más que 1000 palabras, ¿cierto? Totalmente. Después que no coja la policía, profe, está bien. Usted tiene que mirar primero si bueno, pues, si hay policía, dígale, mire señor, podría tomar una foto. Así es sencillo, ¿lo veo? No, profe, gracias por el consejo, profe. No sé si la experiencia no se improvisa. Entonces, le dice, mire, no, yo soy estudiante de ingeniería y ciertos unos detallitos de aquí que
Bueno. Si no Así. le permite, no se ponga a pelear. Miren, Total. acá la foto todavía está más clarita. Eso, ¿ya? Para que vean claro qué es un tensor, cuál es la función y cómo son los cálculos. Ya la parte de cálculo es muy sencillísima, como lo voy a mostrar aquí. Entonces, creo que ya con esto vamos a ver la última. Acá en otra vista lateral, miren, aquí se ve claritico, un tornillo y otro. ¿Sí ven? Porque no uno solo, ¿verdad? Porque es que ellos tienen que, uno entre otro, aguantar para que el otro pueda jalar. O sea, si este jala para acá, entonces este que viene acá, jala para acá. Y el que esté más arriba, jala a todos los demás. Este es un detalle bien interesante. De pronto les comento cuando una mensura que hicimos con un propósito especial para poder construir esta estructura sin que terminara otra bodega que venía al otro lado. Y esta es la foto que les dibujé. Miren que ya en este caso la flecha no es triangular, así como que la dibujé, sino que la hagamos de esta forma. Y así sale más económica. Sale más económica, pero estos elementos trabajan con unas fuerzas mayores. Pero ya aquí les queda entonces clarito, ¿no? Entonces, resumiendo, cercha, correas, y aquí van los tensores. Los tensores van de correa a correa. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Usted mencionó que el tensor que va más arriba es el que soporta más la carga. Sí, señor. O sea, quiere decir que el tensor va aumentando de grosor a medida que va subiendo, Sí, señor. o el grosor es constante. Bueno, no. Vamos a responder por partes. La lógica que le pone es, ¿de acuerdo? Usted tiene claro, bueno, si este tiene más fuerza, pues debe ser un diámetro mayor, ¿ok? Pero como estas cargas no son tan altas, ¿ya? Y usted tiene que usar unos valores mínimos, el mismo tensor que en 3/8 de pulgada te soporta esta fuerza de tensión máxima arriba, pues me sirve para los demás. Entonces uno lo que hace es que calcula es el más crítico, ¿ya? Porque es muy difícil pensar en que aquí voy a poner 1/4, después 3/16, después 3/8, 8 milímetros, cosas así. O sea, no